Gracias por estar en nuestra sesión el día de hoy en préstamos para pequeñas empresas. Yo soy Erin Cox, soy oficial de programación aquí en LISC y sé que hicimos introducciones con todos los que están en asistencia. No hice introducciones con nuestros anfitriones, pero ellos se presentarán conforme van presentando ellos también. Y conmigo Megan Ressler está aquí de la oficina de Rhode Island y Jay O'Grady también, nuestro prestamista, y los demás anfitriones los conocerán más adelante. Muchos de ustedes están familiarizados con LISC debido a nuestra operación del fondo de Early Learning y es donde damos entrenamiento y ayuda con poder programar o aumentar o mejorar sus espacios de cuidado infantil. Muchos de ustedes quieren engrandecer su espacio o mejorarlos y muchas veces batallan para encontrar el capital para seguir adelante. Entonces, el día de hoy queremos usar nuestra sesión para mostrarles cómo préstamos para pequeñas empresas puede ser algo o una herramienta que le ayude mucho. Lo que es estar financieramente preparados para recibir un préstamo, compartir algunos estudios de caso y qué es lo que hay que buscar cuando buscamos un préstamo. Y también antes de cerrar para preguntas y respuestas, también les diremos de algunos recursos donde se pueden buscar préstamos. También tenemos a Cindy Larson y a David Johnson. Y con eso esperamos que tengamos una buena sesión. Sabemos que tendremos una buena sesión y con esto le doy el tiempo a Cindy. Gracias a todos. Los conozco algunos y pude conocerlos en la introducción y espero poder conocer a otros en los meses que se avecinan. Como dijo Erin, tenemos un grupo pequeño muy bueno el día de hoy y esperamos que pueda ser más como conversacional que presentación. Voy a hacer una introducción a este tema y luego se lo daré a David para que pueda indagar más en algo más carnoso de la sesión. Quería yo comenzar hablando generalmente, ¿por qué queremos estar aquí todos aquí aprendiendo de las deudas? Vamos a ser reales, pues no es la manera más divertida de poder costear un negocio y muchos de ustedes en los últimos años han tenido contacto con LISC acerca de los muy buenos programas que hemos tenido y me da mucho gusto poder tener contacto con las personas y poder ayudar con proyectos o crecimiento de su negocio, pero la realidad es que a veces esos dólares no son suficientes para que pueda hacer lo que quiere o lograr lo que quiere. Entonces, la deuda es como nada más como una herramienta en su caja de herramientas de cosas que necesita para que su negocio pueda verdaderamente funcionar y crecer. Entonces, algunos de los proveedores que trabajan en casa dicen, bueno, es un buen plan para ver cuál es mi próximo paso de crecimiento, de moverme de mi hogar a un centro. Y quizá eso no sea posible sin que la deuda sea parte de ese rompecabezas. No voy a decir que es para todos esa razón o esa declaración, porque quizá algunos ganan la lotería em, o tienen alguna otra manera, pero lo más probable es que el entrar en deuda va a ser una herramienta que tienen que usar. Y pues a veces la deuda es algo bueno y a veces no tan bueno. Entonces es importante entender de qué se trata y si usted va a meterse en una deuda, de que sea por las razones correctas y que es algo bueno. Una razón por la que se puede considerar una deuda algo bueno es que si es algo de una sola vez y que hay una muy buena probabilidad de regresar esa deuda, de pagar esa deuda y que verdaderamente te fortalece a la larga. También si los términos de la deuda se siente bien, lo quieres evitar si quieres o piensas que es algo como muy depredador o algo que no está con buenos términos. También tienes que pensar si la deuda es nada más para cubrir esos gastos de día a día, eso no es una buena deuda. Hay cosas que se llaman buen capital, que eso te ayuda a correr tu negocio el día al día, pero si tú estás llevando a cabo un negocio que los
ingresos de día a día no están cubriendo los gastos de día a día, no es una buena razón para endeudarnos. Y obviamente eso puede ser algo que es muy obvio, pero no estaríamos haciendo las cosas bien si no se lo decimos desde antemano. Entonces, como prestamistas, entendemos que es un trabajo muy complicado que están haciendo, es un negocio hermoso que están haciendo, pero pues sabemos que es un tipo de negocio que no te vas a hacer rico con este negocio. Necesitas un prestamista que entiende ese tipo de negocio y que te va a encaminar por un buen camino. Y también que tenga términos que van a tener sentido a la larga. Entonces, con eso vamos a hablar un poquito más de cómo se miraría una deuda como esa. Entonces, una de las cosas muy comunes que vemos de por qué se meten en deuda a algún proveedor es construcción, edificio, ya sea renovar un edificio, mejorar el edificio, mejorar un lugar arrendado, pero es algo muy apegado al espacio físico. Y como digo, eso puede ser muy complicado con cuidado infantil, porque el cuidado infantil es un negocio muy complicado, tiene márgenes muy justos. Pero también los espacios cuestan mucho. No es barato o económico poner un espacio que funcione. Y hay muchas regulaciones también y eso puede agregar mucha complejidad. Pero en general, cuando le estás agregando tiempo a un proyecto, eso agrega costos también. Entonces, eso puede hacer que las piezas de la deuda se vuelvan un poco más complicado. Entonces, tiene que estar seguro de que el prestamista que usted va a usar va a ser alguien que le va a entender de lo que está haciendo. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas? Y también David va a indagar más a fondo de esto, pero yo quería nada más como poner el fundamento. ¿Qué tipo de cosas tienes que hablar cuando estás buscando una deuda? Tienes que saber o querer saber que tu organización y tu negocio están listos para esto, que estás suficientemente estable financieramente para asumir el riesgo asociado con la deuda. Y una institución financiera, y lo he aprendido en el camino, de cómo una institución financiera mira la estabilidad lo mira muy diferente como una persona que está dentro del cuidado infantil del día a día. Una institución lo mira como que has podido sobrevivir y las instituciones financieras lo miden con eh, cosas muy específicas cuando están viendo si estás verdaderamente financieramente estable. Entonces, también tienes que asegurarte de que seas capaz de gestionar efectivamente su programa y obligaciones existentes junto con cualquier nueva demanda. Entonces, tienes que asegurarte de que puedas cubrir todo lo demás y les tiene herramientas que te ayudarán con eso. Y otra cosa que hay que saber es que normalmente los préstamos tienen que tener un aval, un colateral, y quizá tienen que ser garantías personales, cosas que vinculan los bienes personales a la deuda de la empresa, si es que no hay otra cosa. Próximo. Y también tienes que prepararte para responder muchas preguntas y proporcionar mucha información. Y una vez más, por eso tienes que asegurarte de que encuentres un prestamista con quien te sientas cómodo respondiendo preguntas. Y sé que puede ser incómodo. Tú nada más quieres que ya se termine y quieres que ya se haga. Pero estas preguntas son diseñadas para asegurarse de que tú estés listo y que sepas en lo que te estás metiendo y lo que vas a hacer. Entonces, hay personas e instituciones como LISC que saben de estas cosas, prestamistas que ya tienen estas experiencias, que van a hacer las preguntas correctas para asegurarse de que estés entrando en esto con conocimiento, de que te estés poniendo en la mejor posición posible, que entienda que algunas de las cosas que te van a preguntar, van a ser muchas preguntas financieras, pero no solamente financieras retrocediendo, sino que también van a ser muchas preguntas financieras hacia el futuro. Por ejemplo, un ejemplo.
un proveedor de cuidado infantil de casa moviéndose a un centro. Queremos saber de tu negocio ahora, pero también pensar mucho en cuáles son tus proyecciones para tu negocio en el futuro. Entonces, si no los tienes ahora, eso es algo que tenemos herramientas que te podemos ayudar a pensar en ello. Y también, una vez más, hay que tratar de verlo como una oportunidad. Y con eso voy a darle el lugar a mi amigo, a mi colega, David Johnson, que le va a ayudar más a indagar en los productos que hay aquí disponibles, pero aquí voy a estar también para dialogar y poder contestar cualquier pregunta. Gracias, Cindy, y gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Cindy, me encantó mucho la carne de la presentación. Lo he escuchado que se dice en el mundo de prestamista como préstamos de papa y carne. El punto es que es muy directo en algunos sentidos y como Cindy mencionó, es verdaderamente trabajar contigo y hacer preguntas para asegurarnos de que entendemos qué es lo que quieres hacer tu negocio y asegurarnos desde que un principio todo tenga sentido, de que la deuda pueda ser manejable, de que podamos casi hasta entender de mes a mes cómo va a estar el flujo de tu negocio y luego enfocarnos para cualquier oportunidad de expansión que tengas y cómo hay que hacerlo y cada detalle de eso es algo muy relacional, es algo muy directo, eh, es como una relación. Los préstamos con Liz tienen que ver mucho con relaciones, es muy, muy, muy personal el trato, enfocarnos eh, en la comunidad de minorías, en la comunidad en sí, y pues obviamente ayudar a causar un impacto a nuestra comunidad y a nuestras oficinas locales y podemos ir a la próxima pantalla para intentar hablar de alguno de los productos. Entonces, Cindy tocó un poco del capital permanente. El capital de trabajo permanente que hacemos en NESC es muy directo y es muy enfocado en el proyecto, en la oportunidad, como ella mencionó. Quizá la exploración en el capital de trabajo, usted no está buscando pagar deudas que ya tiene existentes, sino que este capital de trabajo es para un trabajo futuro, expander, quiere expander su lugar que ahora tiene, quizá eh, contratar 3 empleados más y podemos esperar que esos gastos se puedan cubrir, de ese nuevo personal se pueda cubrir con su nuevo capital que viene. Entonces, este capital sería para cubrir cosas muy específicas y ya lo demás se podría cubrir con su propio flujo de ingresos. Y obviamente tomar en cuenta que no estamos tomando un préstamo para cubrir gastos de día a día. Entonces, quizá necesita, por ejemplo, pedir algunos fondos adicionales, como por ejemplo para tener un poco de mercadeo o promoción para su negocio. También el punto de capital de trabajo, que somos un poquito más diferente que un banco tradicional. Quizá usted tiene alguna cuenta con su banco o con una unión y podría haber oportunidad de que podría haber líneas de crédito envolvientes y tomar en cuenta que esa línea de crédito quizá no esté cubriendo todos sus gastos, pero quizá hay un poco ahí de colchoncito mientras está esperando algo del Estado o algo así. Y pues una línea de crédito envolviente es algo que puede volver a pedir ya que la pague. Y la capital de trabajo permanente que nosotros aquí hacemos en LISC es algo más directo y algo que está pagando cada mes. Es un préstamo con términos que se le da desde un principio y usted lo paga de mes a mes. En la otra sección, algo que vamos a hablar el día de hoy,
Va a ver acerca de oportunidades de crecimiento, por ejemplo, adquirir su propio espacio, em, expandir o mejorar algún lugar arrendado. Por ejemplo, FF&E tiene que decir o tiene que ver con productos o detalles dentro de su lugar, por ejemplo, electricidad y detalles demás. Algo que tenemos que tener en cuenta es que si puede ver donde dice 350,000, ya que sube de ese punto, estamos enfocando en quizá adquirir su propio espacio y crecer su propia propiedad en vez de estar poniendo deuda en algo que usted está arrendando. Entonces, especialmente ese nivel de 100 a 350,000 puede ser para renovación de un espacio que quizá antes no estaba en una guardería y quiere, por ejemplo, en su hogar, digamos que estaba usted en su hogar y quiere usted arrendar un lugar y obviamente con este dinero, con este préstamo, asegurar de que ese nuevo lugar sea un lugar operacional para su negocio. Esos $100,000 para arriba, dependen del mercado. Podría ser para conseguir su propio espacio, que este sea dueño de su propio espacio. Entonces, sabiendo que en LISC, dependiendo en los precios de las propiedades, podemos ayudarle con eso. Y en la próxima diapositiva podemos ver por qué quizás su banco no podría, eh, por qué no podría su banco llegar a tal nivel, pero cómo les puede ser una alternativa. Esto también nos da un pequeño resumen de nuestras próximas diapositivas. El préstamo que hacemos es cuando empezó el año del 2022, teníamos un número total de préstamos de casi 200 y pues el tipo de proyectos como comercial, industrial, pequeña empresa, instalaciones comunitarias, con un porcentaje de uso mixto y creo que la próxima diapositiva es em, más específica. Por ejemplo, el tamaño medio de los préstamos son más o menos de 427,000, enfocándonos en las áreas que mencioné. Y eso refleja 68% de empresas tiene propietarios pertenecientes a minorías. Gracias. Algunos estudios de caso aquí y ambos relevantes al mercado de Rhode Island. LISC ha estado envuelto en préstamos a largo plazo, por ejemplo, para un negocio que se llama Beautiful Beginnings. Aquí tienen algunos detalles que vienen hasta 2007. Fue un préstamo en el 2100, en el 2007 de 1.2 millones de dólares. Ahí puede ver la fase uno que involucró la adaptación completa para que pudiera ser una guardería y ahí puede ver los fondos en lo que habló Cindy, especialmente para un proyecto de ese tamaño. Lo ideal es combinar deuda en cualquier nivel que usted pueda pagar, también becas, fondos privados, cosas que no necesariamente estén atadas a una deuda y que tenga que pagar. Y la segunda fase de ese proyecto se puede ver aquí en el 2016, expansión a ese lugar. Entonces, eso permitió que se pudiera incrementar el tamaño de los salones. Entonces, nuevamente, si usted tiene su negocio en su casa y quiere expandir y obtener su propio lugar comercial, o está en su casa y quiere hacer renovaciones o adaptaciones que puede incrementar su tamaño de su clase o mejorar su negocio. Entonces aquí, como puede ver, era nada más mejorar su lugar existente. Tengo que entrar aquí un poquito. Yo sé que es muy bueno para las personas que están aquí porque es algo que puede ver, que es algo visible. Este espacio, cuando les recién los conoció, el programa estaba en un lugar rentado muy pequeño.
Y moverse a este edificio fue un proceso enorme, pero últimamente los pagos de la deuda fueron, ¿saben qué? Terminaron siendo casi muy similar a los pagos que estaban haciendo arrendando un lugar. Y este negocio acaba de hacer su último pago de préstamo hace 2 meses y ahora son dueños completos de este lugar. Entonces, es una manera muy motivacional, es un caso muy motivacional de ver cómo este préstamo puede ser una hermosa, enorme herramienta. Y ahora ellos, lo mismo que estaban pagando de un arrendamiento en un lugar que no era para nada, eh, bueno, para lo que estaban haciendo, terminaron pagando casi lo mismo, mensualmente de su préstamo y ahora por un lugar que ya es de ellos. Claro que sí, Cindy, muchas gracias. Y obviamente ver este tipo de crecimiento es una meta de a largo plazo y obviamente algo que queremos tener parte de ello y ayudarles. Aquí, pues, si conocen a Tony, también, perdón, con Tony también trabajamos con ellos. Tenían un lugar ya por mucho tiempo previamente y Eva y su esposo Tony desde entonces han podido comprar el negocio, ahora son los dueños. Y ya este año también les ayudamos a tomar un préstamo para otro lugar, un segundo lugar, para poder expandir un lugar arrendado y fue un préstamo de $420,000. Aquí puede ver algunos mejorías tentativas o mejorías que ya van comenzando. Entonces fueron renovaciones para ese espacio, equipo, muebles para poder comenzar su negocio, su segundo negocio. También algún trasfondo o contexto aquí, conforme ellos van creciendo sus operaciones, eh, como prestamistas, obviamente, algunas cosas que le tuvimos que preguntar fueron basados en cuáles eran sus operaciones en este momento. ¿Tenían una lista de espera para pensar que necesitaban abrir un nuevo lugar? Sí, dijeron que sí. Y también que el nuevo lugar estaba a 15 minutos de su lugar existente y que había igual bastantes estudiantes asistiendo con ellos ahora que estarían interesados en el nuevo lugar. Entonces, también ver si en el lugar donde querían arrendar ya había otro lugar igual, que no se multiplicara el mismo tipo de negocio, que si iban a ir de entonces podemos ver que si vas a ir de un lugar en casa a un lugar arrendado, son muchas cosas que como tu prestamista relacionado contigo nos queremos asegurar de que la demanda esté ahí, de que esté algo documentado, de que el proceso esté ahí, de que si hay una lista de espera, como pueden ver en la imagen, sabemos que el decidir llevar a tu hijo a un lugar de cuidado infantil es una decisión de vida. Entonces, como prestamistas, hacer todas esas preguntas y asegurarnos de que la ubicación esté adecuada, de que la demanda esté adecuada. Y pues Tony hizo algo que que nos encanta es que tener, por favor, una buena relación con los contratistas también. Quizá es tu primera vez que estás viendo expandir y entrar en esa área, entonces también es Liz que ha hecho también darte los recursos. Tenemos recursos locales, contratistas, o sea, tratamos de ser muy intencionales en asegurarnos de que la relación con ustedes, con el contratista, que haya comunicación, que el presupuesto se haga y que el presupuesto se lleve a cabo y que vaya a tiempo. Otras cosas en términos de expectativas cuando entras en todo esto, quizá lo más abrumante en lo que tiene que ver una relación es que nosotros queremos trabajar en esto contigo. Sabemos que un préstamo puede sentirse muy abrumante, especialmente si es tu primera vez haciendo este proceso y también sabemos que es algo muy personal. Por ejemplo, pues obviamente te pedimos tus
tus reportes de ingresos, tus reportes de impuestos. Entonces, sabemos que es algo muy personal, entramos en una relación muy personal, nos aseguramos de que tengas tu declaración de impuestos, comerciales, personales, y tus estados financieros y asegurarnos de que te damos una retroalimentación de verdad sincera, de que podamos desarrollar un término o un plan a largo plazo, algo que vaya a ser saludable para ti. Entonces, todo esto nos ayuda a poder hacer un resumen, una revisión, entonces mirar tus impuestos personales para asegurar de que no hay algún otro tipo de ingreso, si tienes alguna propiedad rentada o alguna otra cosa, algún otro ingreso que debemos de estar contando, y también tus impuestos de negocio, como dijimos, tus ingresos, impuestos comerciales. Entonces, todo esto está atado a tu negocio. Entonces, queremos asegurarnos de que todo lo que vamos a hacer, vaya a ser bueno o vaya a ser productivo o vaya a ser inteligente, para todo tu ingreso, tanto personal, el flujo de tu hogar. Entonces, quizá ya estás incrementando tu salario, tu ingreso. Entonces, entendiendo la trayectoria de todo esto, es lo que queremos hacer desde un principio. También estados financieros intermedios, eso es algo que quizás si usted aún no está trabajando con un contador, puede ayudar mucho, especialmente si está viendo, pues obviamente endeudarse. Son buenas herramientas, por ejemplo, QuickBooks, que pueden ayudar a enaltecerlo a usted como un negocio que puede sacar un reporte rápidamente y poder entender este tipo de cosas, pero también trabajar con alguien que le va a poder preparar todo una hoja o todo un reporte de ingresos, pérdidas o ingresos y pagos, entradas y salidas. Entonces, y poder tener ese año que usted necesita en detalle. Entonces, eso es algo muy clave que miramos, y es un consejo que le damos, que construya su equipo financiero. Si es que todavía no lo está haciendo, es algo que ayuda mucho. Estados financieros personales, pues obviamente nos ayuda mucho saber cuál es el dinero que tiene entrando en el proyecto, sus deudas que tiene, toma también programa de deuda comercial. Tenemos herramientas para eso también. Quizá ya tiene usted una línea de crédito por un banco. Entender qué es eso, tarjeta de crédito, cualquier otra cosa que se pueda usar para poder tener esta deuda. Y obviamente sus artículos de incorporación, sus W9, su contrato de arrendamiento. Rápidamente un punto ahí, si es, por ejemplo, para mejoría de un arrendamiento, entonces obviamente nos tenemos que ajustarnos al término de su arrendamiento. Si usted tiene un arrendamiento de 5 años, pues nos queremos asegurar de que el préstamo se ajuste a ese tiempo. Y si hay oportunidad de extenderlo, pues obviamente no queremos que usted esté pagando una deuda por 15, 20 años cuando solamente tiene un contrato de arrendamiento de 5 años y después de los 5 años usted piensa moverse a otro lugar. Entonces, contratos, cotizaciones de mejoras, todo lo demás todo en esta lista está aquí para asegurar de que entendamos su operación, de lo que entendamos a usted y de asegurarnos que estemos trabajando con usted para esa próxima fase. Quizá nada más ese equipo lo que necesita, entonces queremos entender con qué vendedor está trabajando, qué cotizaciones les está dando. em, no es decir, bueno, necesito $100,000 para esto, pero asegurarnos de que lo que necesite le va a ajustar para lo que ocupa o que no está pidiendo de más y se va a endeudar de más para algo que no necesita, es nada más eso. Entonces, tenemos aquí hay tablas y pues queremos repasar esto línea por línea para dar por lo menos un resumen general para entrar a preguntas y respuestas. Y pues obviamente después de esto yo puedo ser un punto de contacto directo junto con todos los demás en el equipo para trabajar con todo esto. Pero hoy nada más es como poner un trasfondo. Algunas de las cosas que miramos para Les, para ver si somos un buen prestamista para usted, es uno, pues tenemos en operación 2 años.
perdón, son los criterios generales para ver si somos el prestamista correcto para usted. Pues, primeramente, uno de los requisitos o criterio que nosotros usamos es que su tiempo de operación sea por lo menos de 2 años. Quizá ha estado operando de su hogar, por 2 o 3 años y quiere ahora operar en un lugar, ya expandirlo en un local. Entonces, lo que no hacemos es, por ejemplo, un negocio que apenas va comenzando, pero hay otras personas que sí podría enfocarse en un préstamo micro, más pequeño, quizá nada más para equipo pequeño, cosas pequeños que sean menores de $100,000. Entonces, otro criterio es un ingreso comercial mínimo anual de $100,000. Los préstamos que hacemos normalmente son de $100,000 para arriba. Entonces, esencialmente, pues, es ver de que obviamente no usted quiera sacar un préstamo de $100,000 cuando, apenas lleva un negocio que gana 20 a $30,000 al año. Entonces, son unos puntos que tenemos que ver antes de comenzar. Entonces, el DSCR Global es, pues, 1.2 es para usar un ejemplo muy directo. Eso quiere decir que usted tiene $1.20 que entra y que usted tiene $1.20 saliendo. Entonces, es un ejemplo muy, muy bueno, obviamente en una escala más grande. Entonces, esto, quiere decir que usted tiene más ingresos de lo que tiene gastos. Es muy directo, pero, pues, es parte de ver, todos sus ingresos y sus gastos. Porque a veces hasta usted no está consciente de que está agregando todas estas cosas, ya cuando suma, los salarios que está pagando a su personal y todo lo demás, ni usted mismo se da cuenta que quizás sus egresos son más grandes que sus ingresos. Entonces, tratamos de ser flexibles en algunas maneras. Lo del flujo de efectivo, obviamente, es algo que tenemos que definitivamente entender. La capital, por ejemplo, es algo que tiene que saber, por ejemplo, el 10% ahí se enfoca en adquisición de espacios. Entonces, vamos a decir $100,000 como ejemplo. Si usted va a mejorar $100,000 en su espacio, idealmente, pues queremos ver que usted esté ingresando $10,000. Por ejemplo, tener el efectivo a la mano. Entonces, si usted está pidiendo $100,000 de préstamo, queremos que tenga un capital del 10% de eso, por lo menos, para usted inyectar de su propio capital a estas mejorías. Entonces, idealmente es demostrarle a su prestamista que usted está haciendo algún tipo de inversión de su parte. Entonces, el 10% es lo que buscamos. Y pues a veces podemos bajarle un poco a eso, pero depende de muchos factores, pero obviamente un banco siempre va a querer ver una inyección de capital más alta. Es como que en lugar de 1.2 millones, a veces para una cantidad tan grande, a veces los bancos quieren ver un capital de 20, 30%. Entonces, em, es un área muy específica donde le trata de ser más flexible, sabiendo que puede ser una barrera sistémica y es algo que queremos ver, pero asegurarnos de que tenga el suficiente capital para cubrir si es que la construcción se pasa de presupuesto o algo así. Entonces, esa es la idea ahí. Son cosas que obviamente podemos entrar más a detalle. El crédito es un área también muy específica. Usted puede ver de 6 a 650. Quizás se ve un poco confuso. O quizá que con una buena explicación no tiene sentido, pero, los prestamistas, bancos, igual que prestamistas y bancos, les mira el crédito personal. Entonces, eh, quizá con un banco no tiene que ser un número muy específico, o por leyes o por lo que sea, quizá ese número tiene que ser 720, 750, pero sí en los 700, y si su crédito personal no está en ese nivel, quizá
un préstamo de negocio no esté en la mesa. Entonces, nosotros también tenemos un rango. Nuestro rango es de 600 a 650. Ha habido veces que hemos dado un préstamo a un pequeño negocio con un nivel de crédito más abajo. Quizá hay una declaración de bancarrota en el pasado o algo así, pero estamos cómodos con la posición donde está ahorita. Entonces, es una excepción que podemos hacer quizá. Entonces, es importante, obviamente, si usted tiene alguna bancarrota, cualquier cosa que esté afectando su crédito, es importante que entendamos el trasfondo y ese pasado y dónde está ahora. Por eso tantas preguntas que hacemos y así es como miramos el crédito inicialmente. No lo miramos tan cuadrado, sino que vemos todos los detalles porque cada quien tiene una diferente historia, ¿no? Entonces, puntuación clear es un número que usamos para mirar la revisión de su historial. También es un número muy específico porque es muy específico a un reporte que nosotros recibimos. Eso va a afectar, por ejemplo, impuestos, declaraciones pasadas. eh, También, especialmente si nuestro banco está por un proceso de SPA, eso puede ser muy específico en el tipo de préstamo que ellos pueden hacer y cuánto tiempo debió haber pasado desde si algo ocurrió. Entonces, eso está aquí para decir que nosotros hacemos búsquedas muy similares y revisiones y queremos entender la historia. Otra cosa, obviamente, eso sería una conversación muy honesta con usted, que no sienta que tiene que esconder algo o detener algo, de decirnos algo, pero sí son muchas revisiones y por reportes que hacemos para poder ver todo muy bien. Quizá otra cosa, mejora de crédito. Una rápida explicación ahí, como puede ver, LISC es una organización no lucrativa, entonces mejora de crédito tiene que ver con subsidios quizá y también tasas de interés. El porcentaje determinado por tipo de préstamo varía. A veces recibimos alguna mejoría nosotros que podemos bajar la tasa de interés, diferentes programas. La organización jurídica, el prestario debe ser una entidad comercial, tiene que estar registrado como un LLC o cualquier estructura, pero no podemos dar el préstamo a un propietario personal. Los propietarios principales deben ser ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales. Siempre y cuando usted sea organizado de esa manera y cómo lo preparen sus eh, impuestos personales, por ejemplo, si es un tipo C, em, como una entidad personal, puede ser un área que podemos prestar. O quizá usted no está como una entidad comercial, pero está queriendo expandir su negocio de salir de casa a un lugar comercial. Entonces, podemos ayudarle en esa manera también y también. Y como le digo, pues obviamente tiene que ser ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales. Sí hemos hecho préstamos en el pasado con números de identificación y tratamos de ser flexibles ahí también, pero creo que eso es algo que si hay algo específico o un escenario específico, lo podemos hablar ya más personalmente y desde un principio puede ser un área de flexibilidad, pero él se hablaría. Y ubicación geográfica, ubicado en la comunidad prioritaria del ESC o en la zona censal de LMI. Entonces, de LMI quiere decir de ingresos bajos a moderados. Nos queremos asegurar que ayudemos a ese tipo de comunidad. Gracias. No sé si hay tiempo. Voy a ser muy rápido. Algunos diferentes temas de crédito, ya repasamos muchos de ellos. Por ejemplo, rechazos, nada más describir que aquí es más, hay muchos criterios aquí que donde podemos ser más flexibles, especialmente viendo qué tiempo ha pasado. Entonces, vamos a la que sigue. Condiciones para declinar.
es, por ejemplo, entender que quizá no ahorita, pero en 12 años, perdón, en 12 meses estará listo para una deuda. Nosotros también trabajaremos con usted en proyección, entonces, no solamente históricamente lo que ha hecho con sus ingresos en el pasado, pero si usted incrementa su clase por X estudiantes y todo el impacto positivo que va a traer para sus ingresos futuros, especialmente una guardería, como Cindy, me ha educado mucho, que puede ser una industria más que otras, donde ese ingreso y ese crecimiento está crecimiento mucho aparte de sus gastos. Quizá, o sea, quizás sus gastos van a crecer en lo que tiene que ver pagar más personal o hacer expansiones o mejorías, pero que sus ingresos en un futuro van a mejorar mucho más también. Entonces es algo que queremos entender. Entonces, insuficiente flujo de caja es algo que tenemos que entender también con el flujo de caja proyectado. Otras razones para el rechazo es que sin pago de la manutención o de los impuestos, no hay prueba de inyección de capital, licencias o permisos de operación insuficientes, el prestatario o garante tiene un apalancamiento excesivo, entonces, o una deuda elevada con respecto a los ingresos. Entonces, nos queremos asegurar de que haya alguna base. Entonces, este tipo de cosas son alguna razón por la que podríamos rechazar o decidir no seguir adelante. Creo que eso es suficiente en eso. Aparte de algunas cosas que vamos a continuar a cubrir, estas son las últimas tablas. Especialmente para algunas áreas queremos hablar acerca, basado en el tipo de préstamo. Entonces, por ejemplo, para capital de trabajo permanente, como hablamos, idealmente eso está en línea en donde está ahorita, con cualquiera de estos. No es una beca para lo que estamos hablando. No queremos meternos en una situación donde estamos, defendiendo entrar a una deuda de $100,000 cuando usted tiene un ingreso de $100,000. O sea, entrar en una deuda de $100,000 cuando nuestro ingreso es de $100,000 o justo ahí. Entonces, lo que nosotros queremos asegurarnos es que por lo menos haya como un 15% de crecimiento del año previo para asegurarnos de que esté ahí el capital de trabajo. Entonces, obviamente, siempre algún banco, algún prestamista se va a basar en sus ingresos de años pasados y su crecimiento. Entonces, el monto del préstamo no superior al 15% de las ventas reales del año fiscal más reciente o 80% cuentas por cobrar. También hablamos acerca de, por ejemplo, el 10%, asegurarnos de que haya equidad o contribución, ¿verdad? De que idealmente vamos a estar dando el demás balance con el préstamo. Seguimos igual con el 1.2, asegurar de que tenga el flujo de efectivo para apoyar y eso obviamente toma en factor el préstamo, lo que sería nuestro préstamo. 1.2 obviamente se multiplicaría dependiendo en el préstamo que vamos a dar. Y yo creo que podemos ir a la próxima diapositiva. Préstamos de creación de espacio. Un poco del cambio de cómo estamos viendo ese número, de que quizá haya un cambio para la tasa. Obviamente la equidad del 10% es la clave. Y pues en algunas de esas definiciones también incluirá diferentes tipos de proyectos que el que esté haciendo o quizá espacios mixtos o quizá algunas cosas podrían aplicar aquí si quiere expandir su lugar que ya tiene. Entonces, las claves de aquí es que las cosas como equidad, que son números muy específicos para un banco o para un crédito personal, son cosas que estamos mirando, son los límites que tratamos de llegar, pero hay flexibilidad para poder
encontrarnos con usted donde está en la escala. Y creo que eso está bien para eso. Muchas gracias. Creo que ya nos estamos pasando un poquito, nada más siguiendo adelante, eh, querer aprender para sus próximas, pues queriendo aprender de su oportunidad personal, conocerle a usted, llegar a donde está usted. Entonces, feliz de platicar de todo esto, específicamente a lo que sea que usted esté buscando. Gracias, David. Muchas gracias. Siempre he agradecido la manera de que tú describes tu trabajo con algún proveedor que se ha contactado contigo. Entonces, tener esa relación y tomar ese tiempo para conocer personalmente las metas de cada proveedor. Y lo que puedo decir de parte de Rhode Island es que una de las facetas más importantes que hacemos es proveer asistencia técnica. Entonces, nuestra meta sí es trabajar a largo plazo e intensamente con nuestros proveedores. Aún así, sí es trabajar por años con nuestro proveedor antes de entrar a un préstamo, a una deuda. No nada más queremos dar el préstamo, sino queremos asegurarnos de que tenemos esa relación con usted para poder que usted pueda tener éxito. Entonces, con eso, yo voy a hablar un poquito acerca de las oportunidades de fondos. Usted habló, por ejemplo, de inyección de equidad o inyección de capital, o por ejemplo, una necesidad de traer todo esto a un préstamo. Y muchas de las cosas que tenemos, a veces podemos tener, por ejemplo, una oportunidad de renta, cosas que pueden hacer como parte de su caja de herramientas. Entonces, queremos repasar un poquito de lo que tenemos en Rhode Island en este momento, y con las oportunidades de subvenciones de planificación y capital. Tenemos dos tipos de subvenciones. Muchos de ellos son dependientes en poder tener recursos que quizá venden por el Departamento de Recursos Humanos, en lo que tenemos disponibles. Pero ahorita tenemos algunas subvenciones de planificación. Esto, por ejemplo, puede ayudar a poder tener profesionales que puedan ayudarle, por ejemplo, en el diseño para adentro, para afuera, landscaping, estudios ingenieros del ambiente, arquitectos. Son muchas cosas que trabajaríamos con usted antes de ver su préstamo. O sea, los servicios calificados pueden incluir cosas como todo lo que le mencioné, arquitectura, servicios de diseño de jardines. Queremos asegurarnos de que todo esto esté tomando en cuenta antes de entrar a un préstamo. Tenemos, por ejemplo, subvención de desarrollo preescolar, subvenciones de planificación financiadas con fondos federales. Es el PDG, es un fondo federal. Y esa solicitud competitiva es para proveedores de cuidado infantil con un compromiso demostrado de brindar cuidado y educación en la primera infancia para familias de bajos ingresos con un subsidio público. Debido a las normas y reglamentos de financiación federal, las organizaciones también deberán tener un número de DUNS, o sea, un DUNS, y un registro activo en sam.gov. Aparte de eso, si alguien escuchó el anuncio, creo que hace 2 semanas, la ciudad de Providence también ha anunciado que tiene un programa de apoyo a la infraestructura de aprendizaje temprano, que es una aplicación competitiva para proveedores basados en Providence. Entonces, si estás en Providence, eh, aquí hay recursos de la ciudad que te pueden ayudar para contratar un arquitecto y lo demás. También tenemos subvenciones de mejora capital, de planeamiento. Las subvenciones de mejora capital permiten que las organizaciones calificadas usen los fondos para renovaciones para abordar problemas relacionados con el cumplimiento de licencias, la salud y la seguridad, y las barreras del espacio físico para la mejora de la calidad y o la expansión de la programación de calidad a través de adquisiciones. Tenemos dos fuentes disponibles. El primero es programa de apoyo a la infraestructura de aprendizaje temprano de la ciudad de Providence. Nuevamente es una aplicación competitiva para proveedores basados en Providence y pues nosotros anticipamos que la apertura será a principios de 2023.
Si puede ver en el chat, pues Megan está poniendo ahí enlaces donde se puede encontrar esta información. Y sé que ya han escuchado de esto, pero tenemos el Fondo de Capital para el Cuidado y la Educación de la Primera Infancia. Es un proceso de 2 pasos. Primero, el proceso de solicitud competitivo es de 2 pasos, la presentación de una carta de intención y si avanza, una solicitud detallada. La ola 2 está actualmente abierta con cartas de intención que vencen a más tardar el viernes 24 de marzo de 2023. Y en caso de que se apruebe su carta de intención, deberá presentar una solicitud completa a más tardar el viernes 21 de abril de 2023. Esta subvención en particular son para expansiones eh, grandes y para expandir lugares en su lugar, no para pequeños arreglos. Y como le digo, si la carta de intención es aceptada, entonces la solicitud completa debe de estar a más tardar viernes 21 de abril del 2023. Y por la oficina de Rhode Island tenemos un prestamista aquí en la oficina también. Y en cualquier momento que usted tiene dudas, cualquier cosa, puede contactarnos y podemos hablar de sus metas, qué es lo que le gustaría ver en su espacio, asegurar de apuntarlo al prestamista correcto, al lugar adecuado, que todo sea adecuado para usted, porque todos tienen diferentes necesidades. Entonces, un grupo de fuentes muy competitivas es lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, las subvenciones recuperables que generalmente varían en tamaño entre 10,000 a $100,000 se pueden usar para respaldar los costos previos al desarrollo, como una opción en un sitio, dibujos arquitectónicos, revisión ambiental y de ingeniería, honorarios legales y de gestión de proyectos. Entonces, tenemos recursos que le pueden ayudar con eso. Y también aparte de los préstamos, tenemos diferentes tipos de préstamos, aparte de negocios pequeños. Y creo que Negan también puso la información de nuestros prestamistas. Y una vez más, queremos comenzar lo más pronto posible con usted o lo más temprano en el proceso con usted y tenemos pues muchos recursos que le damos a las personas de antemano de pues llenar todo el papeleo, mandar toda la información a David para ver qué oportunidades hay. Entonces tenemos una serie de recursos que tenemos disponibles. Entonces el primero es talleres en línea. Tenemos una serie de talleres aquí en la página que usted puede ver ahí. Son entrenamientos que están registrados con Early Learning Professionals. Tenemos, pues obviamente, seguridad en el entorno de cuidado infantil, desarrollo y financiamiento. Y también, bueno, ese ya viene pronto y el desarrollo y financiamiento, también creando un espacio de cuidado de calidad, pues les recomendamos que repasen ustedes mismos, que usted lo repase y luego nos haga preguntas si algo le interesó. Aparte de eso, tenemos en nuestra página web, tenemos guías de recursos publicadas a nivel nacional. Son 4 guías con también unas guías suplementarias y está intencionada para que los grupos puedan ver la totalidad de operar un lugar de cuidado infantil. Pues obviamente nuestra guía aquí la hemos modificado en nuestro curso. Hay, hay mucha información para llevarse con usted. Cómo determinar si estás listo para tener un proyecto, qué tipo de equipo necesitas para hacer este proyecto, cómo valorar este lugar, si es apropiado ese lugar que quiero usar, si es un lugar apropiado para comenzar mi negocio. Aparte de eso, tenemos pues nuestra guía de diseño de cuidado infantil y también las guías para espacios de juego afuera. Y también tenemos autoevaluaciones de las instalaciones. Hemos creado una serie de, tenemos una lista donde usted puede ir por su espacio y contestar estas preguntas. ¿Es verdadero o falso? Esto le ayuda a ver si su lugar necesita alguna mejoría, si su lugar es adecuado en el momento. Entonces, es una lista que usted puede hacerse usted mismo estas preguntas, contestarlas y así le va a ayudar a comenzar. Y también tenemos, nos puede seguir en Twitter.
Em, tenemos un Twitter y ahí podemos hacer anuncios, ahí podemos, usted puede ver cualquier información actualizada y demás. Y esto nos trae a nuestras preguntas y respuestas y vamos a abrir el piso para cualquier persona que tenga preguntas.